Esto ya no es tu casa. Eso fue lo que dijo el nuevo esposo de mi madre antes de que su puño se estrellara contra mi cara. El mismo porche, donde mi padre una vez me enseñó a medir madera, ahora olía a cerveza barata y traición. Mi madre estaba detrás de él, petrificada, su mano aferrada al marco de la puerta como si eso pudiera evitar que eligiera un bando. 11 años fuera, y de alguna manera, yo era la intrusa en mi propia casa. No me defendí, simplemente lo miré con calma y firmeza mientras su rabia llenaba el silencio. Porque lo que él no sabía era que yo ya era dueña de todo lo que había detrás de esa puerta. ¿Qué harías tú? ¿Alejarte en silencio o recuperar lo que tu padre construyó con sus propias manos? Cuando dejé Maine hace 11 años, me dije que nunca volvería. Empaqué mi vida en 2 maletas. Tomé el último tren desde Portland y le prometí a mi reflejo en la ventanilla del tren que había terminado de perseguir fantasmas. En aquel entonces, tenía 23 años, recién licenciada como arquitecta y desesperada por demostrar que podía construir algo propio. Chicago me dio esa oportunidad. Rascacielos, plazos. Clientes que veían mis planos como evangelio. Por un tiempo, el éxito ahogó el sonido del mar junto al que crecí, pero ninguna cantidad de luces de la ciudad puede opacar la culpa. Mi padre, Michael Morgan, había sido un artesano, constructor de barcos, soñador y el tipo de hombre que medía 2 veces. Cortaba una vez y amaba para siempre. Su taller se encontraba al borde del agua, donde el aire salado besaba el pino. Murió antes de verlo expandirse, antes de ver los planos que dibujamos juntos cobrar vida, y cuando él se fue, mi madre, Evelyn, se desmoronó a cámara lenta. Primero vendió pequeños pedazos de él. Las herramientas, luego las historias. Cuando conoció a Ethan, el supuesto inversor que se ofreció a modernizar el negocio, no me opuse. Yo era joven, estaba enojada. Cansada de ser la responsable. Pensé que irme me protegería. Me equivoqué. En Chicago, seguí enviando dinero todos los años. Impuestos a la propiedad, facturas de mantenimiento, pequeños pagos para evitar la ejecución hipotecaria del taller. Me dije que estaba haciendo lo suficiente. Que el amor podía ser transferido mediante una transferencia bancaria. No sabía que Ethan ya estaba clavando sus garras más profundamente, convenciendo a mi madre de que mi distancia significaba indiferencia. Para cuando su correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada, no había escuchado su voz en casi 3 años. El asunto era simple, taller, el mensaje. Corto y quirúrgico. Escribió que habían decidido vender. Es hora de seguir adelante, dijo, como si el duelo tuviera una fecha de caducidad. Quería que se diera mi parte para facilitar las cosas y la oferta, $10,000 por todo el legado de un hombre que pasó 30 años tallando la perfección en la madera. Releí el mensaje 2 veces. Luego una tercera. Mi pecho no se oprimió. Se quedó vacío. Todavía no estaba enojada, solo fría. Las huellas dactilares de Ethan estaban por todas partes. Venta rápida, pago rápido. Sin conversación. El mismo hombre que ni siquiera había conocido a mi padre cuando se vertió la fundación ahora reclamaba la propiedad sobre cada clavo, cada viga. Cerré el correo electrónico, miré fijamente el reflejo en blanco en la pantalla de mi portátil y finalmente susurré, no a ellos, sino a mí misma, porque el taller no era solo propiedad. Era la prueba de que el arte significaba más que el beneficio. Y si querían borrar el nombre de mi padre, primero tendrían que pasar por el mío. A la mañana siguiente, el avión se inclinó a través de nubes grises y la costa pareció rasposa. Fría y desgarradoramente familiar. Maine se veía exactamente como siempre, obstinado y tranquilo. El taxista apenas habló, solo tarareó una vieja estación de música country, mientras yo veía los pinos pasar rápidamente por la ventanilla. Cada milla más cerca de la casa se sentía más pesada. Como si estuviera conduciendo de vuelta a una versión de mí misma que pensé que había superado. Cuando giramos hacia el camino de grava que conducía a la propiedad de mi familia, mi estómago se apretó, la casa se alzaba, donde siempre lo había hecho. Pero los detalles estaban mal. El cartel de madera de mi padre, que una vez decía Morgan Workshop, barcos artesanales. Desde 1978 había desaparecido, reemplazado por una pancarta impresa barata, Cole Marine Design. Las persianas se estaban pelando, las luces del porche parpadeaban y el jardín parecía descuidado. Como si a nadie allí ya le importaran las raíces. Salí, apretando mi abrigo contra el viento. Las ruedas de mi maleta rasparon la grava mientras subía los escalones. Por un segundo, dudé. Mi mano a centímetros de la perilla de la puerta. Luego se abrió. Mi madre estaba allí. Evelyn Morgan, una vez elegante y cálida, se veía más pequeña ahora. Su cabello se había encanecido, su sonrisa demasiado ensayada. Amanda, dijo, su voz insegura, como si no estuviera segura de que yo fuera real, antes de que pudiera responder. Una sombra llenó el umbral detrás de ella.
Ethan, de unos 30 y tantos, todavía tratando de vestirse como si perteneciera a una sala de juntas, no a un astillero. El olor a cerveza me golpeó antes que sus palabras. Bueno, mira quién decidió aparecer, dijo, sonriendo con suficiencia, la hija fugitiva. Vine a hablar sobre el taller. Dije con calma. Él se rió, un sonido corto y feo. ¿El taller? ¿Te refieres a mi negocio? Pasó por delante de mi madre, con el pecho inflado, bloqueando la puerta. Esto ya no es tu casa. Por un momento, todo se detuvo. El sonido del mar, el crujido de la grava bajo sus botas. Incluso el aire mismo. Mi madre se encogió ante sus palabras, pero no dijo nada. Luego vino el golpe. Su puño agarró mi mejilla, agudo y rápido como una puntuación. No caí. Ni siquiera parpadeé. Simplemente me quedé allí, con el sabor metálico de la sangre en mi lengua. Mirándolo mientras la luz del porche zumbaba sobre mi cabeza. Evelyn jadeó. Ethan, para. Pero ella no me alcanzó, ella lo alcanzó a él. Eso fue lo que rompió algo dentro de mí. No el puñetazo, sino el silencio que lo siguió. Me ajusté el abrigo. Enderecé la espalda y lo miré fijamente a los ojos. Tienes razón, dije suavemente. No es mi casa. Me giré hacia la entrada, pero tampoco es la tuya. Me alejé sin otra palabra. Detrás de mí podía oírlo murmurar, llamándome desagradecida, loca. Inútil. No me importó. La ira que esperaba nunca llegó. Solo la claridad fría y aguda como el aire invernal. Para cuando llegué a la carretera, ya sabía lo que tenía que hacer a continuación. Saqué mi teléfono. Abrí mis contactos y encontré el nombre al que no había llamado en años. Daniel Chen. La habitación del motel olía ligeramente a sal y detergente. Una sola lámpara zumbaba al lado de la cama mientras me sentaba en el borde, sosteniendo una compresa fría contra mi mejilla. El moretón aún no había aparecido por completo, pero el dolor debajo era constante como un recordatorio para no olvidar por qué vine. Dejé la bolsa de hielo, agarré mi portátil y abrí la carpeta que había guardado durante años. Dentro estaban los recibos, las facturas de impuestos y los registros de transferencia. Cada pago que había hecho en silencio para mantener vivo el taller. Los planos de mi padre, su última carta y en la parte inferior, doblada dentro de una funda de plástico. La escritura original de propiedad firmada, con su mano firme. La cláusula artesanal estaba justo donde la había escrito cuando tenía 19 años. La propiedad se utilizará exclusivamente para embarcaciones marinas artesanales. Cualquier intento de producción masiva o venta de embarcaciones prefabricadas resultará en un incumplimiento inmediato de la propiedad. Ethan no tenía idea de que esa cláusula existía. Había entrado en la obra de vida de mi padre como si fuera una casa de empeño y pensó que el encanto podía cubrir el robo. Cuando Daniel Chen contestó, su voz era grave. Más vieja pero aún tranquila. El mismo hombre que había guiado a mi padre a través de cada contrato. Amanda, dijo en voz baja. Me preguntaba cuándo llamarías. Lo están vendiendo, le dije. Hoy me golpeó. Dijo que ya no era mi casa. Hubo una pausa. Luego una lenta exhalación. ¿Todavía tienes la escritura original? Sí, dije, cada página. Entonces empezamos por ahí. Prometió presentar un interdicto de emergencia a primera hora de la mañana. Los del tipo de Ethan nunca revisan la letra pequeña. Dijo, si esa cláusula se mantiene. Congelamos todo, activos, cuentas, ventas. No podrá tocar un clavo sin la aprobación de la corte. Después de la llamada, me quedé quieta, escuchando el océano afuera. Por primera vez. El sonido no se sintió pacífico. Sonó como una advertencia. Abrí el cajón a mi lado y encontré un viejo bloc de notas. En la primera página, escribí todo lo que Ethan había hecho. La falsa venta, los documentos falsificados, el golpe en mi cara. El silencio de mi madre. No era una entrada de diario. Era evidencia. Alrededor de las 2 a.m., conduje hasta la orilla. Las luces del taller todavía estaban encendidas, a través de las ventanas polvorientas. Vi a Ethan paseando con el teléfono pegado a la oreja. La pancarta con Le Marine Design colgaba detrás de él. Ya estaba tratando de vender el legado de mi padre a otra persona. Agarré el volante y susurré, adelante, véndelo, te desafío. Luego conduje de regreso al motel. Deslicé los papeles de la escritura debajo de mi almohada y finalmente dejé que mi cuerpo se relajara. Ya no era solo la hija de mi padre. Yo era su defensa final. Al amanecer comenzaría la tormenta, solo que esta vez yo sería la que sostendría el martillo. La mañana siguiente amaneció fría y blanca. El tipo de mañana que se clavaba directamente en tu abrigo. Estaba parada fuera de la corte con Daniel Chen, el más viejo de mi padre. Amigo, su cabello plateado se agitaba con el viento. Llevaba una carpeta lo suficientemente gruesa como para aplastar la confianza de un hombre y yo llevaba el cuaderno de cuero de mi padre,
el que todavía olía ligeramente a serrín. ¿Lista?, preguntó Daniel. He estado lista durante 11 años, dije. Para cuando condujimos al taller, un vehículo de la policía local nos seguía. El interdicto había sido firmado 1 hora antes. Ethan simplemente no lo sabía todavía. El cielo estaba bajo, del color del peltre cuando nos detuvimos en la propiedad. El patio era un desorden. Madera desechada, latas de cerveza vacías, el cartel una vez brillante de Morgan Workshop tirado boca abajo en la tierra. La camioneta de Ethan estaba estacionada torcida al lado de las puertas del cobertizo. A través del marco abierto, podía escuchar música a todo volumen por encima del ruido de las máquinas. Entramos. El olor me golpeó. Primero a resina química, aceite, ni un rastro de cedro o barniz. Ethan estaba junto al banco principal, cerveza en mano, viendo a 2 hombres cargar cascos de fibra de vidrio en un remolque. Cuando me vio, su sonrisa se extendió lenta, perezosa como un gato que pensó que había acorralado a un pájaro. Bueno, mira quién trajo un abogado, dijo, levantando su lata. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto? Pensé que habías renunciado a esta familia hace años. No renuncié, dije. Invertí. La voz tranquila de Daniel intervino. Singer Cole, a partir de esta mañana, el tribunal ha emitido un interdicto temporal. Se le exige que cese todas las ventas, transferencias y producción hasta que se aclare la propiedad. La sonrisa de Ethan flaqueó solo por un latido antes de que se riera. Tienes que estar bromeando. Evelyn es dueña de este lugar ahora. Ella firmó todo. Daniel abrió la carpeta. En realidad, no lo hizo. Usted falsificó su firma en el segundo documento de préstamo y el banco lo marcó. Luego intentó falsificar la de Amanda. Eso es falsificación y fraude electrónico. Ethan parpadeó, entrecerrando los ojos. ¿Crees que puedes probar eso? No tengo que pensar, dije, dando un paso adelante. ¿Puedo? Saqué una copia de la escritura original de mi bolso y la puse sobre el banco de trabajo entre nosotros. La firma de mi padre brillaba débilmente debajo de la funda de plástico. Esta cláusula, dije, tocando la página, establece que el taller solo puede usarse para embarcaciones marinas artesanales. No kits de fibra de vidrio del extranjero. No basura producida en masa con el nombre de mi padre estampado. Cada barco que ha vendido bajo Morgan viola esa cláusula. Cada venta es fraude. Se quedó mirando el papel como si pudiera morderlo. No te atreverías a llevar esto a la corte. Ya lo hice. Su rostro se vació. Por primera vez, Ethan se veía pequeño. Luego, como siempre hacen los hombres acorralados, se puso furioso. ¿Crees que alguien va a creerte? Te fuiste. No perteneces aquí. Tomé un respiro lento. Tienes razón, me fui. Pero eso no me ciega. Miré alrededor de la habitación. Las herramientas baratas, los bancos de trabajo destrozados, la pintura gris manchada sobre las vigas de roble que mi padre y yo habíamos lijado juntos. No solo me robaste a mí, Ethan. Lo borraste a él. Se abalanzó hacia adelante, pero el sheriff se movió más rápido, interponiéndose entre nosotros. Singer Cole, yo me quedaría justo donde está si fuera usted. Quítese de mi camino, gruñó Ethan. No es mi decisión, dijo el sheriff, asintiendo hacia Daniel, quien le entregó una segunda carpeta. Orden judicial. Vamos a congelar todos los activos hasta que se complete la investigación. Ethan se volvió hacia mi madre, que había aparecido en el umbral con la bata a medio atar, el rostro pálido. Evelyn, dile que no tiene derecho a hacer esto. Las manos de mi madre temblaron. Ethan, por favor, Deitant ladró. Me están robando todo. Los tratos, el equipo. Ella lo interrumpió con la voz quebrada. Tú robaste primero. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Por primera vez, me miró, no como una intrusa, sino como la última persona que aún estaba de su lado. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no aparté la mirada. Ethan empujó una caja de la mesa, los papeles se esparcieron como nieve. ¿Crees que puedes arruinarme? Daniel habló en voz baja. Ya lo hiciste tú mismo. El sheriff dio un paso lento hacia adelante. Ethan Cole, estás bajo arresto por fraude, falsificación y malversación. Baja la lata. Por un segundo pensé que podría golpear. Sus ojos ardían, la mandíbula apretada. Pero cuando el sheriff extendió la mano para esposarlo, los hombros de Ethan se hundieron. Te arrepentirás de esto. Me siseó mientras el metal se cerraba alrededor de sus muñecas. Ya lo hice, dije, durante 11 años. Lo hicieron pasar junto a mí hacia la puerta. El remolque afuera todavía llevaba los cascos de fibra de vidrio que había intentado vender. Cuando el motor arrancó, grité, asegúrese de que sean incautados. Son evidencia. Ethan se retorció en el asiento trasero, con la cara pegada a la ventanilla, gritando palabras que no pude escuchar por encima del zumbido de la patrulla. Cuando el coche desapareció por la carretera, el silencio que lo reemplazó fue casi demasiado fuerte. Mi madre se apoyó en el umbral, temblando. No lo sabía, susurró. Dijo que solo eran negocios, que haría que tu padre se sintiera orgulloso. La miré por un largo momento. Papá no construyó este lugar por negocios. Lo construyó por integridad. Ella sintió lentamente, su rostro se arrugó.
Estaba sola, Amanda. Lo sé, dije en voz baja, pero la soledad no es una excusa para destruir el legado de alguien. Daniel se aclaró la garganta suavemente. Amanda, el interdicto está asegurado. Comenzaremos la auditoría mañana. Asentí, luego caminé hacia el centro del taller. El aire estaba cargado de polvo y vapores de pintura, pero debajo persistía algo débil, el fantasma del cedro y la sal. Me arrodillé, toqué las tablas del suelo y dejé que mi palma descansara sobre la madera. Las iniciales de mi padre todavía estaban talladas cerca de la esquina, apenas visibles bajo la mugre. Cerré los ojos y susurré, lo hicimos, papá. Detrás de mí, los sollozos de mi madre se convirtieron en respiraciones tranquilas. Daniel empacó los papeles. La radio del sheriff crepitó en algún lugar afuera. Por un largo momento, nadie habló. Luego me puse de pie. Restauraremos todo, dije. Sin pancartas, sin nombres de marca falsos, solo Morgan. Mi madre se secó los ojos. ¿De verdad crees que puedes arreglarlo? Miré alrededor del espacio en ruinas, las paredes peladas, las herramientas faltantes, los estantes vacíos, donde una vez estuvieron las obras maestras. No necesito arreglarlo, dije. Solo necesito reconstruirlo. Cuando la última luz del día se deslizó por el suelo, capté mi reflejo en una de las ventanas. Por primera vez, no parecía la hija fugitiva o la extraña. Parecía alguien que regresaba a casa. Mientras Daniel y el sheriff se iban, me quedé atrás. El taller crujió con el viento, viejo y herido, pero aún en pie. Caminé hacia la mesa, recogí la brújula de mi padre, la única herramienta que Ethan no había tocado, y la puse en el centro. Pensó que el taller era un negocio. Pensó que la casa era suya. Pensó que la pelea había terminado. Se equivocó en los tres. Afuera, la primera nevada de la temporada comenzó a caer, atrapando la última luz como polvo de plata. Me apoyé en el umbral, el mismo, donde Ethan me había golpeado y exhalé. Por primera vez en más de una década. El aire se sentía limpio. La guerra había terminado y el legado era mío para proteger. El juicio de Ethan no tardó mucho. La evidencia que Daniel reunió, transferencias bancarias, contratos falsificados y las ventas bajo el nombre de mi padre, fue hermética. Se declaró culpable para evitar una sentencia más larga. 7 años en prisión estatal. Cuando se leyó el veredicto, mi madre se sentó en la parte trasera de la sala del tribunal, con las manos tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. No me miró cuando terminó, pero susurró, lo siento, y por una vez le creí. Me quedé en Maine durante semanas después de la sentencia. Cada mañana, abría el taller, me remangaba y comenzaba el lento proceso de recuperar lo que era nuestro. La pintura gris se quitó de las vigas de roble capa por capa. Fregué los suelos, reemplacé las ventanas rotas y restauré el cartel que una vez había colgado con orgullo junto al camino, Morgan Workshop. Barcos artesanales desde 1978. Una tarde, mientras barría debajo del banco principal, mi escoba se enganchó en algo sólido. Me arrodillé, aparté una tabla suelta y encontré un pequeño paquete envuelto en aceite. Dentro estaban los cinceles de mi padre, su brújula y una nota doblada con los bordes amarillentos. Para cuando vuelvas a casa. Me senté en el suelo polvoriento, sosteniendo las herramientas como reliquias. El dolor en mi pecho ya no era duelo, era paz. Las manos de mi padre habían construido el legado, pero las mías lo habían devuelto a la vida. El día que volví a colgar el cartel de mi padre, el aire era fuerte con sal y serrín. El taller se alzaba orgulloso de nuevo, sin pancartas, sin ruido, solo madera y silencio. Pasé la mano por las letras, Morgan Workshop, barcos artesanales desde 1978. Durante años pensé que irme significaba abandonarlo, pero ahora entiendo que fue preparación. Tuve que irme para volverme lo suficientemente fuerte como para regresar. El arresto de Ethan no fue la victoria. Reconstruir fue la justicia, no se trataba de castigo. Se trataba de restauración, de negarse a dejar que la avaricia reescribiera el amor. El nombre de mi padre no sobrevivió gracias a los tribunales o a los abogados. Sobrevivió porque me negué a entregar lo que él construyó. A veces, las personas que deberían protegernos son las que nos venden. Pero incluso entonces, todavía tienes el poder de recuperar lo que es legítimamente tuyo. Si alguna vez fuiste traicionado por tu propia familia, dime, ¿qué hiciste después? ¿Te fuiste o luchaste? Comenta abajo. Leo todas las historias. Y cuando este video termine, no te detengas aquí. Mira las próximas historias sobre traición familiar, venganza silenciosa y redención después de la pérdida. Podrías encontrar un pedazo de tu propia historia esperando.